Empezar. Antes que nada, por supuesto, quiero expresar mi profunda gratitud y alegría de que estén todos ustedes acá, especialmente, por supuesto, Pablo Vicenson y Adrián Moyano, a esta presentación dentro del ciclo de conferencias que estamos teniendo este semestre, hoy con el tema de la construcción del mundo mapuche en el cine, su poética, el rol intercultural, los resultados y sus ecos. Y como saben, esta temática, por supuesto, nos impulsó con muchas ganas de invitarlo a Pablo Vicenson para que nos hable de su hermosa, súper impresionante película Cuentos de la Tierra, que salió en el 2023, y a Adrián Moyano a que lo entreviste, a que lo invite a dialogar y que después nos dejen algún margen para que podamos dialogar y discutir entre todos. Ahora, bueno, dejo espacio también a Jorge Espíndola, que se encuentra en este momento en la Universidad de Jena, impartiendo conmigo un workshop presencial sobre los sueños de la Tierra, así que además del ciclo de conferencias tenemos este workshop y estamos discutiendo de la película de Pablo, tanto en el ciclo de conferencias, donde ahora estamos, como también en el workshop. Y es un gran placer tenerte hoy con nosotros, Pablo. Bueno, paso a Jorge. Bueno, Marimari Compuché, Marimari Pupeñi, Damián. Buenas tardes a todos y todas. De un lado y otro del charco, del gran charco, del gran mar que nos une. Es una alegría, Pablo, es una alegría, Adrián, tener a ustedes hoy conversando. Después seguramente se va a abrir la conversación con los asistentes, las asistentes. Solo recordar bueno, la entrevista la va a realizar Adrián, que es una persona muy querida por nosotros, un trabajador de la cultura, del mundo mapuche, un investigador tenaz, agudo, que siempre ha acompañado las luchas del pueblo mapuche. Así que, y además, bueno, ha estado varias veces aquí en Viena y también ha sido parte del ciclo de conferencias. Así que, bueno, es un hermano maestro que lo tenemos aquí coordinando la charla con Pablo. Así que, bueno, darle la bienvenida a los dos y dejarnos más conversar. Gracias, Jorge. Bueno, Marimari Caquiñé, Pupeñi, Pulamien, salud, compañeros. Un gusto estar nuevamente aquí en este ciclo de conferencias y seminarios, y no puedo dejar de hacer mención a que estas cuestiones son posibles gracias a la confluencia de la Universidad Friedrich Schiller allí en Viena y a universidades públicas aquí en la Argentina, la Universidad San Juan Bosco de la Patagonia, la Universidad de Río Negro y en un momento, digamos, donde gobierna en este país un sector político que identifica a la educación superior como adversaria, como enemiga, está atentando contra su financiamiento de forma continua desde que asumió, al igual que está apostando a silenciar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Y quizás en el curso de esta charla, y con esta película, quede claro por qué el gobierno de la actualidad, del extremismo de derecha, atenta contra el financiamiento del cine argentino. Pablo Vicenson es director, productor y guionista, obviamente de cine, y a lo largo de su obra, que ya es bastante dilatada, expresa un compromiso claro con problemáticas humanas y ambientales de nuestra época. Fue docente justamente en la Universidad de Buenos Aires, en la Fundación Universidad del Cine, es miembro activo del proyecto Cine Independiente, y en su momento integró la comisión directiva de directores argentinos cinematográficos, además de ser jurado del comité de evaluación de documentales justamente en el Inca y de otras películas en el mismo organismo.
Como director y guionista, mereció dos de los principales premios en el 15º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata por Ángel, la diva y yo, una película del año 2000 que contó con pesos pesados, ¿no?, de la cinematografía argentina, como Pepe Soriano, Esther Goris y Boy Olmi. Esta película, decía, fue galardonada como mejor película iberoamericana y también logró el galardón al mejor guión. También realizó Los Espíritus Patrióticos en 1990, con otros actores y actrices de renombre, El inquietante caso de José Blum, de 1996, y más recientemente, el año pasado, la película que hoy nos ocupa, Cuentos de la Tierra, con la actriz mapuche Luisa Calcumil, Juan Palomino, Roberto Cayuqueo del Gulumapu, Beatriz Pichimalem y otros participantes. Como documentalista, puso su mirada en los mecanismos de poder para el control social, tema que parecería inagotable, ¿no?, en la actualidad. En ese sentido, dirigió El Grito Sagrado de 2003 sobre problemáticas judiciales y penales, El Defensor, que fue una serie de TV de 9 capítulos en 2005, y también Lo que hay que decir, de 2007, y también se inmiscuyó, digamos, en la situación de los derechos humanos en la Argentina y la región con De Humanos, un trabajo en el que confluyeron 9 directores. Bueno, también habría que mencionar como dato sobresaliente de su currículum, porque si lo leo todo se van a ir unos cuantos minutos de esta charla, La mirada del colibrí de 2017, que ganó el premio a la mejor película internacional en el Festival de Cine Ambiental de la Antártida, un largometraje documental, y también estuvo presente con esta misma película en el festival célebre de aquí, de Mar del Plata, el Festival Internacional de Mar del Plata. Para Pablo, esta película inició lo que él llama la trilogía de la Tierra, de la que también es parte de Cuentos de la Tierra, la película que se estrenó el año pasado. Y bueno, aprovecho para entroncar esta presentación para largar la primera pregunta. Pablo, ¿qué, ¿cuál fue el camino, sintéticamente, el sendero que te condujo a relacionarte con la manera mapuche de entender el territorio, el mapu, o la tierra, como dicen algunos, y cómo fue el proceso previo que condujo a Cuentos de la Tierra? Bien. Bueno, quiero en principio agradecer a la Universidad de Jena, a las Claudias, a Adrián, y especialmente a Anaí Mariluán, que además de amiga fue música de Cuentos de la Tierra, hizo la música de la película, y creo que fue quien viabilizó, hizo posible esta entrevista, esta ponencia. Creo que fue un momento, el 10 de diciembre pasado en nuestro país, con el cual quisiera abrir esto, porque en mi cabeza fue casi un shock. Y voy a decir por qué. Tiene mucho que ver con la película que acabábamos de estrenar, esta película Cuentos de la Tierra, el año pasado. A lo largo fueron 6 años, un poquitito más de 6 años, todo el proceso de realización de la película, desde las primeras investigaciones en terreno, en Puelmapu, en Gulumapu, en Argentina, en Chile, recorriendo las Patagonias de los dos lugares, que son uno solo para el pueblo mapuche, pero sí teniendo que cruzar aduanas. Y después de 6 años de llegar a estrenar la película en el 2023, y que toda la cabeza, yo diría la cosmovisión de uno, igual de Vivi Suárez, que fue directora asistente y de
mucha gente del equipo que trabajó desde el comienzo. Quiero lograr transmitir qué fuerte que fue cuando durante 6 años trabajábamos en una cosmovisión que aúna a la humanidad con todo lo que nos rodea, con las otras vidas que todos los pueblos originarios entienden, a la vida mineral y a la vida vegetal y a todos los animales, criaturas que existen sobre la tierra, como parte de la tierra, ¿no? El Licura Chegoelaf dice, somos brotes de la tierra. Después de trabajar tanto tiempo sobre esta visión, que el año pasado gane las elecciones en nuestro país y siga gobernando alguien que tiene una visión tan horrible sobre la misma humanidad, discriminatoria, de recortes, quiénes están bien y quiénes están mal, quiénes deben seguir, digamos, una cuestión del sálvese quien pueda para seguir adelante. Eh, me, creo que estas dos visiones son absolutamente contrapuestas, ¿no? Y, y eso me llamó mucho la atención, cómo pueden convivir en un mismo planeta o en un mismo mundo visiones tan diametralmente opuestas. Creo que sí, que conviven y me está costando mucho trabajo la idea de continuidad en esto que hace un tiempo que estoy llamando la trilogía de la Tierra, porque quiero, con esto contesto tu pregunta, Adrián, que es, creo que empezó con La mirada del colibrí, una película que hace foco, un documental sobre la vida de Francisco de Amorortu, un ambientalista que considera entre sus teorías muy fuertemente la incidencia de las aguas como motor de la vida y se centra en las planicies o humedales y el desastre que está haciendo el hombre en esos territorios. Esa película claramente nos llevó a seguir indagando en el mundo mapuche. ¿Y por qué el mundo mapuche? Bueno, porque es un pueblo al que ya conocía un poco y vive, digamos que históricamente, se calcula que hace más de 8.000 años en la zona de las Patagonias, y dije, bueno, vamos a ver si viene por este lado la cuestión de poder profundizar en la relación de la humanidad con las otras vidas, con nuestro entorno, con la naturaleza. Y así fue que empezó. Entonces, de las 5 historias, bueno, la vieron ya quienes participan de este Zoom, de las 5 historias que conciben la película, hay algunas más políticas, algunas más centradas en lo humano, otras más centradas en las otras vidas. Y creo que este fue puntualmente como el gran desafío, que es ir decidiendo, inventando, yo creo, diría, el modo de reflejar, en algunos casos es traducir, una cosmovisión, vivencias, para que puedan ser reflejadas, comprendidas, absorbidas por un espectador a través del cine. Bueno, para esto fue necesario diversos recursos en los que mucho me interesa seguir indagando. Y ahí espero en puerta una próxima película que continúa esta idea, esta, esta visión que tanto comparto y que cada vez quiero entender más profundamente también. Que digo, es un camino
que enlaza absolutamente lo personal, cómo voy entendiendo yo el mundo, la relación entre las cosas, eh, y cómo reflejarlo en el cine, que es un arte que me apasiona, claramente. Muy bien. ¿Por qué la ficción, ¿no? Porque hay, hay películas documentales, micros, series, largos sobre el pueblo mapuche, algunos hechos por los propios mapuches, otros por gente de la otra sociedad, pero no hay tantos laburos, de tantos trabajos sobre ficción con las dificultades que ello entraña, ¿no? ¿Por qué eh, elegiste ese lenguaje a priori más complicado cuando estaba a mano el atajo del documental? Bueno, vos leíste creo que ¿se me escucha bien? Vos leíste en Sí, escucho. mi, vos leíste en mi currículum que yo empecé haciendo ficción. Eh, la verdad es que las crisis económicas me han llevado, los vaivenes de este país, me han llevado al documental, y me encanta que fuera así, porque fue el documental el que me sumergió de lleno en el mundo político, en la política, en lo social, en los hechos, circunstancias sociales más crudas de esta región. Pero siempre fue lo que más me gustó, la ficción. Me parece que la ficción lo que tiene para mí, forma de ver, de, de ventaja sobre el documental, es que en la ficción casi que se puede ser Dios sobre el cine. Es decir, se pueden manejar todas las variables de de la realización y de la estética y de la narrativa. Se puede manejar todo. Entonces ese mundo que se crea, creo que de alguna manera es un poco más profundo. Se puede lograr mayor profundidad. No quiere decir que una ficción necesariamente sea más profunda que un documental. Digo que tiene posibilidades de, si lo pensamos como un buzo, hasta dónde llega. Creo que un realizador, una realizadora de ficción, tiene una capacidad de tanques de aire de llegar a mayor metros submarinos de profundidad. El documental cuesta un poco más, tiene algunas limitantes para llegar tan profundo. Una muy clara y muy obvia es que es interpretado por personas que interpretan o representan sus propias vidas. Entonces hay ahí una negociación permanente entre la dirección y, y, y les protagonistas, digamos. Eh, Creo que hay una negociación permanente. ¿Cómo querés mostrar mi vida? ¿Qué vas a decir y qué no? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde es posible? ¿Qué no está bien decir? ¿Qué sí? Esto en la ficción no sucede. Esta negociación, eh, en mi caso, se dio siempre, encontré que se dio siempre en el documental, por lo que no siempre fue mi visión como realizador, sino una clara negociación. Este es uno de los motivos principales, pero otro muy profundo es que, por ejemplo, en esto de
de las energías, ¿no? Porque yo empecé contando que Francisco de Amorortu, en La mirada del colibrí, sostiene que existen eh, energías no legitimadas por la ciencia. Lo mismo ocurre en en determinadas regiones de la espiritualidad de los pueblos originarios y no originarios, digamos, de gente espiritual, que puede llegar digamos, a determinadas percepciones, visiones, percepciones, no legitimadas por la ciencia, todavía quizás, por la ciencia occidental, las ciencias quizás duras, ¿no? Las ciencias que todo lo tienen que probar o mensurar de una manera científica, digamos, como para poder probar que esto es así y ocurre porque responde a determinados factores. Bueno, la ficción yo creo que permite algunos recursos de transmisión de estos eventos esotéricos, por ponerle un nombre, digamos, ¿no? Que no lo permite tan fácilmente el documental. Entonces, bueno, allí vamos con la ficción, aunque probablemente la tercera película de esta trilogía vuelva a ser un documental, o al menos no va a ser seguramente eh, un documental puro, sino lo que hoy se llama un híbrido, ¿no? Es decir, una película que pueda navegar entre ficción y documental un poco más fluidamente. Bueno, y en el caso de la película de la cual estamos hablando, ¿cómo fue su construcción y qué medió entre el guión y lo que finalmente vimos en pantalla, ¿no? Porque da la sensación, esto sin saberlo, que hay una construcción colectiva allí, más allá de la mirada del director o de los guionistas. Me da la impresión, a priori, esto en serio, le digo a la gente que está escuchando, no lo hemos hablado previamente con Pablo, que no hubo una cosa cerrada, un texto más o menos cerrado, y que los actores o actrices debían amoldarse a esa narración, sino que más bien fue una relación flexible y dialéctica, si se quiere, entre uno y otro tramo de la película, ¿no? Digo, entre lo escrito y lo que finalmente se ve en pantalla. Por supuesto. Lo que sucede, por supuesto que fue así. Hubo un proceso que se fue dando a lo largo de estos años hasta el estreno, que fue, yo diría que una necesidad y después un gran placer de poder hacer participar en cuestiones de fondo de una película, como es el guión o diálogos o maneras de ver determinadas escenas o una concepción de la música, como fue en el caso de Anaí, Mariluán, que por supuesto que hubo ahí, pero ahí no hubo una negociación. Esta es la diferencia con el documental. Ahí hubo una apertura de la dirección y de los protagonistas en diversas áreas, técnicas o artísticas, a entablar un diálogo que nos nutriera a todos y especialmente a la obra, ¿no? Entonces ahí lo que hubo es una apertura al diálogo, entendido muy platónicamente, ¿no? Un diálogo que permita una tercera posición, algo nuevo, eh, que es distinto a un tira y afloje de una negociación. Así lo veo el trabajo. En un determinado momento dijimos, bueno, esta es una película intercultural. Está bueno que así sea,
que así sea concebida, ¿no? Entonces, los distintos actores en el sentido de protagonistas, ¿no? Al saber que esto era así, yo creo que también se fueron permitiendo una apertura a, a, a esta cosa de sentirse partícipes en la creación. Me parece esto muy lindo. Y entonces, Luisa Calcumil nos dijo, no, Aurora Manquián, nombre que ella le puso al personaje de la viejita de su cuento, Aurora Manquián nunca haría eso, nos dijo un día. Ah, ¿y qué haría? Tal y tal cosa. Y ese eso que haría trajo a la vez otras modificaciones como en cualquier guión ocurre, ¿no? Se cambia una pieza y esa pieza cambia a determinadas otras. Bueno, Luisa tuvo mucha incidencia en su guión. Eh, Vanessa Chancaqueo, que es una amiga de Adrián también, y es además prima o tía de uno de los protagonistas de una de las historias, nos dijo, pero eso que le pasa a ese personaje músico es un perimontum. Y nos trajo un libro sobre el perimontum que cambió el guión de la historia del músico. Yo creo que hay ahí una situación muy interesante que apareció gracias a ese libro que trajo Vanessa, que es una serie de cosas que le pasan al tipo cuando se siente embargado por una conmoción tan fuerte como una epifanía, que siente que las montañas le hablan con idioma de música y que las rocas del Nahuel Huapi se inflan y respiran al ritmo de sus pulmones. Creo que esa pequeña escena de la película refleja un poco lo que decía antes sobre encontrar algunas formas de reflejar una cosmovisión distinta. Las piedras pueden respirar. ¿Cómo? Las montañas pueden hablar. ¿Cómo? Etcétera, etcétera, etcétera. El, el, esta película fue hermosamente bien recibida por las personas mapuche, por la comunidad mapuche donde fueron filmadas, donde fue filmada. Y una ñaña en Bariloche nos dijo, ¿por qué ustedes dicen que son 5 historias? Bueno, porque son 5 historias, ¿no? Es una sola. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque cuando la abuelita muere, el personaje de Luisa Calcumil, se transforma en Manque, que es cóndor. Bueno, juro que nunca lo habíamos pensado, pero esa es la interpretación de alguien que lleva en sí esta cosmovisión, ¿no? Distinta a la occidental, a la cultura occidental, a la visión cartesiana, digamos, que todo lo parte en pedacitos. Me olvidé cuál era la primera pregunta, cómo nació esta pregunta. La relación guión-producto final. Claro, y entonces dijimos, bueno, a plantearlo así en los créditos. Una determinada cantidad de gente, que fueron 7, protagonistas de la película, de la música, que fueran coproductores de la película y hablar de esto claramente, de la manera intercultural de trabajar. Esto quiero decir que no fue fácil,
No, no fue fácil, fue realmente muy trabajoso y especialmente en Gulumapu encontramos mucha cerrazón de la comunidad mapuche. Digamos, puedo contar unas cuantas anécdotas de lugares donde no pudimos entrar por ser no mapuche. Eh, Quizás por una cuestión de afinidad, de ser compañeros de ruta en cuanto a colegas en lo, bueno, en el arte del cine, como con unos cuantos actores, con Anaí en cuanto a que ya había hecho la música de otras películas y está absolutamente abierta a la idea de lo intercultural. Bueno, todo se dio más fácil, pero igual fue como necesario nuestra apertura para permitir que el otro se abriera de la misma forma. Eh, Termino diciendo esto, con la música fue muy interesante porque desde la imagen la película planteaba eh, una, una voluntad de no realizarla de una forma clásica, digamos, de romper también con el paradigma de el formato de los cuadros cinematográficos, del color en función del blanco y negro que tiene sus motivos, pero en el aspecto sonoro, a mí todo el tiempo me venía resonando un músico japonés y todo me lo imaginaba con la sonoridad de este tipo. Entonces fue muy difícil eh, terminar de darme cuenta que cuanto más quitáramos de la música, del criterio de música occidental, a la película la iba a beneficiar. Y así fue con Anaí, todo un trabajo muy lento de quita y quita y quita y quita, hasta que finalmente lo que fue quedando es su voz y algunos instrumentos ancestrales que van sonando aquí o allá. Digamos que esto es lo que me parece interesante de este desafío, ¿no? De poder encontrar, de que hay que encontrar herramientas y formas nuevas para, supongo yo, en cualquier arte poder transmitir una cosmovisión distinta. Bien, sobre todo para los compañeros de Alemania, los que están por aquí ya lo saben, eh, Cuentos de la Tierra pone a consideración del público una serie de imágenes sobre el pueblo mapuche que no es la que la sociedad mayoritariamente demanda, ¿no? Quiero decir, desde 2016, 2017 a esta parte, más o menos cuando empezó el proceso de la película, con éxito, hay que decir, los grandes medios de comunicación y ciertos sectores de la política han instalado una imagen del mapuche violento, del mapuche cercano al terrorismo, del mapuche encapuchado, del mapuche cerca de ser considerado o considerado enemigo público número uno. Y en este contexto, justamente del triunfo de la extrema derecha electoral, aparece la película de Nicholson, donde hay una poesía, donde hay una reverencia al Azmapu o espiritualidad mapuche, donde muestra gente en su, más allá de la ficción, en su cotidianeidad. Así que respecto de esa situación, dos preguntas. Eh, ¿Por qué capaz que no te lo planteaste así, pero ¿por qué salir al cruce de la visión hegemónica? ¿Y qué pasó después, no? Porque yo recuerdo que, por ejemplo, acá en Bariloche se cayó la sala donde estaba comprometida el estreno de la película. Digo, ¿qué pasó con la película una vez en cartel? ¿Cómo fue recibida? No por los que estamos ya de este lado, sino por el conjunto de la sociedad. Bueno, ¿por qué? Es simplemente porque amo el cine y una cosa es el amor y otra cosa la prostitución. Entonces, esa es la única, esa es la explicación de fondo.
¿por qué no haría otra cosa? Y bueno, porque esto es lo que amo, ¿no? Digamos, el desafío de este, del que hablaba antes, de poder intentar, digamos, porque lo siento como misión el cine, lo siento profundamente como misión. Eso es lo que ven, es lo que tengo para hacer, o en todo caso lo mejor que tengo para hacer en mi paso por aquí. Y entonces, correrme de ese lugar, tengo mucho que perder, mucho que perder. Y por otro lado, lo que siento que, que donde Cuentos de la Tierra no llega, es claro, digamos, no llega a los lugares del entretenimiento, a los lugares del cine más comercial, porque el cine más comercial es un cine diseñado, digamos, yo creo que eh, se sigue llamando cine, pero no sé cuánto es cine, es otra cosa, ¿no? Es, es, es un producto diseñado para embrutecernos, para buscar que sigamos encolumnados cada vez más a un paradigma mercantil, etcétera, etcétera. Entonces, eh, claro, antes del estreno nos quitaron las salas del Imperio, las salas de los cines Hoyts, había unas cuantas salas comprometidas y un día antes nos dijeron que no. A esto se sumó la única sala de Bariloche, que no es del Imperio, pero sí dan cine del Imperio norteamericano, ¿no? Porque ya hay otro imperio, pero todavía no tenemos tan incorporada su cultura. Eh, entonces, claro que en lo profesional afecta, pero creo que hoy, pasado un poco el terremoto aquel, que fue difícil de sortear, eh, digo, no, la película sigue haciendo su camino. Eso creo que a mí no me había pasado nunca antes. La película todas las semanas es exhibida en algún lado, en un festival en el exterior, en un centro de formación docente. La semana que viene se da en un profesorado muy combativo de la Villa Miseria 1114 de Barracas. Creo que ese caminito que está haciendo a un año del estreno, bueno, habla que es, que es una obra que llega y que importa por determinados valores que si uno los empieza a licuar en la licuadora del mercado, los pierde, los pierde. Bueno, voy a contar una situación que se dio aquí creo que era el preestreno, ¿no? Acá en Bariloche, en la Biblioteca Sarmiento, en la sala de la Biblioteca Sarmiento, donde no sé si toda, pero la primera mayoría de la audiencia era mapuche, ¿no? Y después de la película y el momento de las preguntas y las respuestas y los comentarios, un Peñi, que es comunicador, activista, confió que había conocido a Pablo hacía unos cuantos años, cuando empezó el proceso de la película, y entre los dos comentaron que para Peñi para la gente que está escuchando es una manera eh, de llamarse a los mapuche, entre los hombres mapuche, ¿no? Peñi decía que al principio del proceso había considerado imposible que una película pudiera transmitir mínimamente la profundidad de la espiritualidad mapuche. Lo recuerdo y me emociona. Y esa noche dijo que efectivamente la película había logrado arribar a ese cometido, transmitir
cinematográficamente, poner en una película rasgos muy sensibles, muy queridos de la espiritualidad mapuche. Creo que, no sé qué te pasó en otras presentaciones, pero es un reconocimiento inmenso, Pablo. ¿Y qué te pasa con ese galardón? Y lo siento como seguramente es un premio, ¿no? Indiscutiblemente es un premio. Sobre todo que después de tanto tiempo, porque debe haber artes más, un poco más simples de realizar, ¿no? Digamos, o que demandan menos tiempo. Pero sentir que, bueno, que están los méritos, está el, el- sobre todo creo, el vibrar en una misma sintonía y poder utilizar el cine para plasmarlo y reflejarlo y que llegue a otra gente. Porque acá también, bueno, eso es eh, invaluable. Además de Oscar Moreno, periodista, comunicador de Bariloche, somos muy amigos. Y empezamos muy mal, porque de esta persona se trata. Empezamos muy mal, porque eso él me lo dijo en la cara el primer día que en investigación eh, fuimos a hablar con él. Y le digo, vos me estás tratando mal, Oscar, le dije. Le digo, vos me estás tratando mal. Le digo, vos en el fondo no creés que un Winca, un no mapuche, pueda hacer una película que refleje valores. Se quedó así, ¿no? Porque eso era lo que yo estaba leyendo y no me equivoqué. Y se quedó duro y me dice, ¿te tengo que decir la verdad? ¿No? Ah, bueno. Y después hay otra situación que yo creo que a mí me sirvió, y es que yo estaba, digamos que yo también fui haciendo un camino espiritual, de alguna forma, intentando indagar, intentando profundizar en un camino de profundizar en lo espiritual, ¿no? En las vivencias, en las creencias. Si la montaña y el bosque son otras vidas, yo quiero sentirlas yo para después saber cómo reflejarlas. Y entonces estaba en eso una de las cosas que estaba haciendo en pandemia, que fue la pandemia de COVID. Esta película empezó su rodaje. Yo estaba meditando, haciendo meditación online con un profesor, un maestro de Buenos Aires. Y estaba en Bariloche y, y un día le dije, bueno, claro, pero ellos sienten, ellos por gente que estaba conociendo mapuche, sienten que en definitiva no sería lo mismo si yo fuera mapuche. Y me dice, habla así el hombre este, me dice, Pablo, pero es una boludez eso. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque una cosa es dónde nacimos, de qué familia, con qué raza, y otra cosa es el alma. Una cosa es la genética y la identidad genética y, si se quiere, cultural, y otra cosa es el alma. A ver, vos no podés sentir determinadas cosas porque no sos mapuche. Vos tenés todo el derecho de sentirlo. Y esa tarde, solamente con esta, quiero contar esto, porque creo que una experiencia personal también puede facilitar quizás vivencias en otros. Esa tarde, a la tardecita, bajé a meditar a la orilla del Nahuel Huapi. Y esa es la escena que surge en la historia del músico, porque fue la meditación más profunda que tuve, donde me sentí parte del lago. Yo era agua, tan profundamente que en un momento busqué cómo correrme, porque lo sentí como similar a la muerte, la sensación. Yo era agua.
Y ese ser agua es poder mecerse, como las piedras del lago, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentirme agua trajo después la idea que fue desarrollada de cómo, cómo poder juntar eh, imágenes con sonidos que faciliten la idea de algo enhebrado, como de una urdimbre entre la naturaleza y en este caso ese personaje. Es decir, mi maestro me facilitó bueno, no sos mapuche, pero quizás podés sentir del mismo modo, permitítelo, tenés el mismo derecho, lo podés aprender. Creo que tanto tenemos que aprender de este pueblo ancestral como de otros pueblos ancestrales, como también podemos sentirlo. Un poco, perdón, te anticipaste a lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿En qué te parece que te modificó a vos hacer esta película en estos términos de los que estamos hablando? Bueno, siento que me sumergió en un camino de compromiso bastante más, mucho más marcado que antes. Hasta determinado momento de mi carrera yo sentía que podía ser un director que apuntaría a un cine de autor, a un cine arte, pero lentamente en cantidad de años, ¿no? Pero fuertemente en vivencias. Creo que me fue delimitando el caminito, porque lo asimilo muchísimo el camino profesional a quien yo voy siendo, digamos, aquello que uno es y lo que quiere contar. Creo que siempre se da, probablemente, creo que no en cualquier obra en cualquier obra artística se puede probablemente identificar a los autores, pero en algunos casos me parece que es como eh, muy hecho de la misma arcilla, de alguna forma, ¿no? Bueno, eso creo que me modificó. Creo que es un camino. Con la película fuimos hace un tiempo a Machu Picchu, se proyectó en un festival de lenguas originarias allí. Y en Machu Picchu eh, tuve la oportunidad de participar eh, en una ceremonia ancestral quechua o inca, posibilidad espiritual que no tuve en el mundo mapuche, eh, y, y eso creo que por ahí viene como la tercera parte de lo que decía la trilogía, ¿no? Es poder representar un poco más claramente el costado espiritual. Machu Picchu, para los descendientes inca, no son ruinas, como antecede su nombre, sino que es una ciudad que sigue conservando la misma energía que tuvo en el momento de su construcción. Entonces, acá creo que le comentaba esto a Jorge la vez pasada, Espíndola, porque creo que hay un punto muy claro en común con espiritualidad mapuche, que probablemente tenga que ver con la espiritualidad andina, y me parece sumamente interesante. Entonces, ¿cómo me modifica? Y yo tengo las mismas ganas de filmarlo que de experimentarlo. Digamos, la misma ambición de reflejar aquello que voy sabiendo, conociendo, vivenciando, ¿no?
porque me parece que a mí me nutre, puede pasarle parecido a otros. Entonces siento como que es un camino que está como unido de alguna manera. Claro que en la Argentina de hoy está muy difícil filmar, ¿eh? Eh, a la cultura, no solo al pueblo mapuche es el enemigo número uno, la cultura también. Está prácticamente cerrado el Instituto de Cine, no se pueden presentar proyectos. Nos está gobernando un loco fascista, ¿eh? Muy peligroso, claramente. ¿Tuviste la chance de volver a hablar con aquella gente mapuche que sobre todo en Gulumapu no, no quiso ser parte de la película? Si fuera afirmativa la respuesta, ¿qué te dijeron? ¿Qué observaron? ¿Cómo la valoran? No intenté ese trabajo, no. Pero de cualquier manera creo que pude entenderlo, ¿no? El rechazo, porque tuvieron muchísima persecución, tuvieron espías, me han contado historias tremendas, ¿no? De por ejemplo, el caso, esto me lo contaron en Gulumapu, el caso de una antropóloga supuestamente haciendo un trabajo antropológico que pasó, que todo era al servicio de una represa, de una empresa hidráulica, para conocer quién estaba de tal lado y poder entrar a esos territorios. Entonces, puedo entenderlo. Lo que pasa es que, claro, que en lo personal fue tremendo. Fueron momentos de pensar, y esta película no la vamos a poder hacer, porque pretendemos un nivel de profundidad que si no se nos abren las puertas, no va a ser, y entonces no se puede hacer. Eh, Después sucedieron cosas, digamos, quienes conozcan de los aquí presentes determinadas cuestiones que tienen que ver con los permisos, por ejemplo. Muy temprano nos dijeron que para poder entrar y recorrer, el cine se llama scouting, poder recorrer escenarios, ¿no? Hay que pedir permiso al río, hay que pedir permiso al bosque. Y una situación en Gulumapu fue estar remando en unos kayaks y el guía mapuche consideró que no estábamos teniendo, que el río no nos estaba queriendo aceptar. Y la verdad es que nos dimos vuelta, perdimos equipos, filmadoras y celulares, y nunca pudimos volver a filmar a ese lugar. Esto fue impresionante. Ese es el cuento de la canoa que tuvimos que hacer con los actores mapuche de Gulumapu, vinieron de Chile a filmar en Argentina y en el río Calmo, que es un río calmo. No, de alguna manera, por suerte, a, a vistas de lo ocurrido, no volvimos a filmar en ese lugar por la pandemia, pero tuvimos que elegir un lugar que para la filmación era sumamente más favorable. Así que, bueno, finalmente lo que fue es lo que tuvo que ser, lo que tenía que ser. Pero creo que, bueno, yo creo bastante en lo intercultural, ¿no? Me parece que la historia se dio de una manera trágica, tremenda y horrible. Y hoy probablemente tenemos que construir juntos y ahí haya un crecimiento en el potenciar saberes, etcétera, etcétera. Bueno, aviso que por mi parte van las dos últimas preguntas, digo, para que
los compañeros que están participando vayan afinando el lápiz y pensando qué pueden compartir, qué pueden preguntar, qué pueden comentar. Eh, en primera instancia, pregunto, Pablo, bueno, está claro más o menos cómo fue recibida la película en el ámbito mapuche, pero por ejemplo en Buenos Aires, un espectador o una espectadora promedio de Buenos Aires, ¿qué les dijo? ¿Qué sintió? ¿Qué entendió? ¿Qué te transmitieron? Me parece que hay público, digamos, espectadores a los que no les llega ni por asomo, digamos, como que están en otra sintonía. Y hay gente que quizás puedan ser un centenar de personas, dos centenares de personas, que les llegó muy particularmente, que me siguen diciendo hoy, uy, me escriben, por ejemplo, y me dicen, ¿dónde se puede volver a ver? Porque, por ejemplo, en el canal del Instituto de Cine, que sigue existiendo todavía, eh, creo que son 3 años desde el estreno para que puedan estar en el canal. Entonces, en este momento no está la película liberada en ningún lado. Estamos, de hecho, buscando alguna posible venta en alguna plataforma que pueda ser afín a esta película. Pero entonces la gente que la vio me dice, ¿y cómo puedo hacer para volver a verla? La recuerda muy especialmente. Y lo que tuve es de algunos colegas, directores, directoras, como devolución mm, buena en exceso, te quiero decir, ¿viste? Cuando decís, wow, todo lo que yo creo que es lo que sintieron, no solo lo que pensaron, ¿no? O en todo caso, poder pensar a partir del sentimiento que le provoca. Eso creo que también en la ficción es un poco más fácil de lograr que en el documental, que llegue a partir de que la historia llegue a partir de la emoción. Es decir, primero te atraviesa la emoción y después decís, claro, esto y lo otro. Entonces, resumen, te diría que para un espectador promedio, masivo, no, la película no le llega. Para un espectador que busca algo sensible, diferente, sí, mucho, eso siento. Bueno, y la última de mi parte es, ¿qué crítica le hace Pablo Nicholson a su propia película? ¿Qué considera que le faltó o qué no se pudo contar? ¿Qué no quedó del todo explícito? ¿Qué sentís vos respecto de esa perspectiva, ¿no? Críticamente de tu propio trabajo? Adrián, eso es como preguntarme qué defectos tienen mis hijos. ¿Cómo? Eso es preguntarme qué defectos tienen mis hijos. Ajá. Te diría ninguno, son perfectos. No, creo que hay algo que no lo volvería a hacer del mismo modo, que es contar 5 historias o X cantidad de historias. Creo que en el cine funciona la idea del cuentito, ¿no? Te cuento este cuentito, eh, ponerse a escuchar un cuento, que es algo que funciona en todas las épocas y en todas las culturas, y con una película en capítulos, siempre hay quien le gusta más una y quien le gusta más otra, y no permanece atento 90 minutos o lo que dure del mismo modo. Entonces, esta película, en algún momento, eso es mérito de no mío, sino de la directora asistente y del productor ejecutivo, que dijeron, che, estos cuentos hay que unirlos, porque iba a ser una película en episodios originalmente. Historia 1, 2, 3, 4.
se decidió entremezclarlas, eso creo que la benefició, pero distinto es cuando tenés una historia única que te atrapa de comienzo a fin. Creo que esa es la mayor dificultad de la peli en su conjunto. Peley, muchas gracias, Pablo. Ahora le pasamos la posta al compañero, al Peñi Jorge Espíndola, para que se arme el Ultrancam, para que se arme la conversación y para que circule la palabra entre quienes están presencialmente allí en Iena y también virtualmente en estos rincones del Gualmapu. Gracias, Adri. Gusto. Bueno, agradecerle a los dos. La verdad que hermosa la charla entre ustedes. Nosotros acá emocionados porque venimos de ver la película, de tener ya una previa, digamos. Eh, También muy conmocionados por algunas escenas que, por su poética, diríamos, por la poética abierta de la película a múltiples, no solo interpretaciones, sino sensaciones, cada uno de su sentir, parecer, su vivir, su pulido, diríamos, ¿no? Su espíritu. Así que bueno, en ese afán de, de abrir la conversación a otras miradas, escucharnos, permitir que la poesía de tu película nos expanda, la idea es que podamos hablar y quienes están en el chat levanten la manito nomás o interrumpan. Y acá no sé, acá hay gente con muchas ganas de hacerte consultas. Así que queda abierto el Neutral. Allá tenemos. Hola Pablo, buenos días a ti. Muchísimas gracias primeramente por la peli que me gustó muchísimo y me llegó al corazón. Y quería preguntar por lo blanco y negro. Lo dijiste en una frase muy corta, pero ¿cuál fue el motivo? Me parece que muchas gracias por tu opinión, siempre es lindo escucharla. El blanco y negro, buscábamos enlazar esto que yo decía de las vidas, la vida animal entre la que estamos, pues somos animales, ¿cierto? Algunos más animales que otros, somos animales, pero también está la vida vegetal, la vida mineral, y en este buscar enlazar, entrelazar las vidas, el blanco y negro creo que lo facilita, porque, por ejemplo, los vestuarios trataron de tener, buscan tener la misma textura que las ramas de los árboles con sus hojas. Entonces, eh, que se vivencie parecido, que no haya tanta diferencia entre la niña que camina por la nieve y el entorno. Eh, lo trabajamos mucho en el vestuario, lo trabajamos en el tamaño del plano, lo trabajamos en dónde ubicar la figura humana en el plano también. Tratamos que no sea en el eje central como estamos nosotros, sino que siempre estuvieran de costadito las figuras humanas para que se privilegiara la figura de la montaña, de la naturaleza, del cóndor, de otras vidas. Eh, y por otro lado, porque los paisajes extraordinarios del sur, en color, yo creo que se pegan mucho, se pegan
a la postal, a quedarse fascinado con con el paisaje como postal, sin poder entrar a cuánto ese, esa imagen nos habla de dramatismo, de narrativa, también de conflicto, ¿no? De otras variables que no sea la hermosura de postal. Ese fue el motivo del blanco y negro. Bueno, yo tengo otra pregunta, a ver si llego. Javier levantó la mano también. Javier, Sí que va. Pero dejo la pregunta, paso después, no hay problema, gracias. Estoy manejando la técnica y además de la pregunta. Bueno, de mi lado también lo mismo, como que la película me encantó, es hermosa. Y también, o sea, también en relación con lo que recién dijiste, lo de no excisar, ¿no? De no enfocarse en la naturaleza, postal y todo eso, que ese ya como es un recurso también de quebrar un poco con la mirada colonial, ¿no? que tiene el cine y que tiene la red, la tecnología esa. Y quería preguntarte más, o cómo fue el procedimiento de pensar en no caer en la trampa de producir esa mirada colonial, cómo lo pensaste y qué más por ahí, qué recursos usaste para no reproducir eso. Esa era una pregunta y pongo otra directamente. ¿Por qué igual, aunque dijiste que ahora armaste luego la narrativa de manera episódica, pero por qué elegiste narrar cuentos originales? O sea, ¿por qué es así la narración? Claudia, vos sabés que no la escucho a la compañera bien. ¿Me pueden resumir su pregunta? Resumido, porque no la escucho entrecortado. Cristina se acerca, tenemos acá la suerte de estar todos juntos, entonces Ah, bien. y acá se acerca. Bueno, Cristina, Ah, igual hablo en el micrófono. pero ¿ya la estás escuchando mejor ahora? sí, mejor. Bueno, tecnología. Quería preguntar cómo eso que recién contaste del uso del blanco y negro, que eso ya era una forma de no exotizar la naturaleza como está representado. Bueno, conocemos las imágenes, ¿no? de Patagonia, muy bien, también acá en Alemania. Que eso ya era una herramienta y que para no caer en la trampa de la mirada colonial del cine y de la tecnología, del cine, de la cámara y todo eso. ¿Y qué otras herramientas usaste o cómo fue el proceso de pensar en no caer en esa trampa y no reproducir la mirada colonial de que otras películas por ahí hacen? Y también, ¿por qué originalmente elegiste la narración en episodios? Bueno, bien. Ahora sí, te escuché. Muchas gracias. Bueno, es que me parece que el pensamiento decolonial tiene que pasar por todas las áreas de la vida, ¿no? Poder tratar de quitárnoslo de encima. Y el cine, lógicamente fue teniendo a lo largo de la historia, de la existencia del cine, eh, un peso muy importante en la colonialidad del pensamiento y de la vida. Entonces, claro, tratar de
romper con eso es pensar cada plano. Me acuerdo de una situación muy graciosa donde hubo, ustedes saben, los que saben que muchas veces las películas se dibujan, ¿no? Se hace lo que se llama storyboard, que es en papel, poder dibujar los planos como, como quiere uno que esto sea narrado. Eh, bueno, por supuesto hubo 3 directores de fotografía en la película, por todo lo que pasó en el medio de la pandemia especialmente. Trabajamos con 3 directores de fotografía, que es una de las áreas de mucho peso en una película, que en los 3 casos fueron camarógrafos, director de fotografía y camarógrafo. Y estaba claro en cada dibujito, desde siempre, que la figura humana ocupaba un costadito de cuadro. Y es más, digamos, estas son como máximas aceptadas del cine a lo largo de la historia. Bueno, hay una cosa de Godard muy linda que dijo Godard: los franceses inventamos el cine, los norteamericanos los cines. Entonces, sí, fue el imperio norteamericano el que, entre otras cosas, Griffith, inventaron la nomenclatura de los tamaños del plano. Eh, entonces, el primer plano es el plano que encuadra la cara, el plano, el plano medio, y el plano americano, ustedes saben que es el plano que llega desde la cabeza hasta la pistola, digamos, el revólver. Ese es el plano americano, que deberíamos llamar plano norteamericano, porque en ese momento las películas que tenían mucho éxito eran los westerns, las películas de cowboys. Entonces, al decir plano americano, ya todo el equipo sabía que encuadraba desde acá hasta la pistola, la cartuchera con el revólver. Entonces, ¿cómo no hay que romper con eso? Hay que destruirlo, tratar de destruirlo. Por supuesto, tiene cosas que son más difíciles de modificar que otras a la hora de narrar, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, pasó esto, que estábamos filmando en la montaña, en un día de filmación muy difícil, y íbamos siguiendo a la niña que caminaba, y yo veía que la niña iba por la mitad del cuadro, y entonces lentamente yo lo iba empujando al camarógrafo, le iba corriendo la cámara, hasta que en un momento se cansó, cortó, me miró y dijo: ¿podés dejar de empujarme? Cortando el cuadro, cortando la toma. Y entonces yo también me enojé y le dije: ¿y vos podés dejar de encuadrarla siempre en la mitad del cuadro? Es que lo estamos haciendo mal, me dijo. Bueno, fueron 2 días de charla, qué es mal y qué es bien. Porque otra cosa que pasa en la película es que, por ejemplo, en el cine también, en los encuadres clásicos, el aire, lo que se llama aire, fíjense que aire es donde la persona mira o no mira, es lo que queda entre la persona y el borde de cuadro. Yo digo aire y lo llamamos aire cuando hay 400 cosas, ¿no? El aire es, por ejemplo, si es un plano mío mirando hacia allá, siempre tengo que estar acá y que haya más aire hacia donde miro. En la película esta hay menos aire hacia donde se mira, justamente para traer algo disruptivo a ese encuadre. Las personas miran casi chocándose con el cuadro y el aire queda atrás. Bueno, son búsquedas, en definitiva, eh, que también es como muy divertido, ¿no? Porque, entre otras cosas, tenés que discutir con alguien que se dedica a hacer encuadres y a llevar cámaras por películas. Esta persona, desde que terminamos Cuento de la Tierra, que hizo 7 películas, filmó 7 películas más.
Entonces, probablemente pocas veces le plantean cosas disruptivas. Si le dicen hay que hacer esta toma, la otra toma, la otra. Y lo último de la pregunta fue ¿por qué historias? Bueno, eso fue porque nos estábamos metiendo en un mundo que no es el de eh, la clase media urbana, que es blanca, que es aquella que yo más conozco o conocía. Entonces, sentimos en ese momento que para poder reflejar determinadas áreas de la manera de entender el mundo mapuche, no había una posibilidad de elegir una historia, tenían que ser varias y cada cual navegar, digamos, alrededor del tema cosmovisión. Este fue claramente el tema. Javier, Sí, muchísimas gracias, Pablo, por la charla, pero también a Adrián, bueno, a quien te ha invitado también, y a Adrián por llevar un diálogo que me ha parecido muy interesante, y felicitaciones por tu trabajo y como lo has comentado. Quisiera hacerte una consulta que tal vez puedas ampliar un poco algo que tocaste muy rápidamente, y que te referiste cuando al principio de tu charla se hablaba sobre la diferencia entre documental, ficción y las dificultades que tenías con encarar la historia desde, al principio, como de qué manera encarar esta historia. Te referiste a una persona que no recuerdo exactamente quién era, pero que usó la idea de que es un perimontún lo que están viviendo. Y me pareció que quisiera saber si es a propósito, y si no es a propósito, si tienes una reflexión sobre ello, el paralelo que estabas haciendo entre documental y ficción y entre la figura literaria o llamémosla como se llame, el perimontún en contraposición al Epeu en mapuche. Es decir, hay una visión de algo que viene de alguna fuerza de más allá, pero es real, que ese es el Perimontún, y el Epeu en realidad es una historia que se cuenta a partir de personajes ficticios, que son animales, ¿no? Pero hay un paralelo muy interesante en lo que estabas contando tú, que esto es una visión que tiene elementos de ficción porque es una visión, pero en realidad viene de algo que es cierto. Y me preguntaba si estaba hecho a propósito esta reflexión o si no, y si, insisto, en el caso es que no fuera a propósito, igual me interesa mucho saber qué opinan o alguien más sobre eso. Gracias. sí. Quizás Jorge pueda después ayudarme con la respuesta. Creo que son dos cosas distintas, el EPEU y el Perimontum, porque en un caso se trata de cuentos que quizás como las leyendas, no importa no importa si existieron o no exactamente. eh, y el Perimontum es como una epifanía, es algo que sucede en la vivencia real. Eh, no, digamos, no sé si todos tuvimos epifanías, pero quienes sí la tuvieron saben sentirla en el cuerpo, ¿no? Saben qué representa en el cuerpo. Es una vivencia humana, ¿no? El perimontum. Es, el desafío fue cómo mostrarlo. Y ahí es donde yo dije que tiene más herramientas la ficción que el documental. Porque en el documental, digamos, lo más fácil sería decir, eh, entrevistar o alguien comentar qué se siente en un perimontum o algún hecho que alguien haya vivido relacionado con esto, quizás narrado, pero el desafío que tenía era que se pueda, que se pueda ver, que se pueda ver. Creo que
sigue siendo ese el gran desafío, como en un arte que por ahora es 2D o 3D, pero no tiene posibilidades todavía de nuclear otros sentidos, ¿no? Y además son pocas las herramientas, al no haber herramientas olfativas o vibracionales o de tacto. Entonces, en algunos casos son maneras que traducen para el audiovisual cuestiones que en lo vivencial, digamos, uno puede registrar vivencialmente energía, ¿no? Como en el Reiki, por ejemplo, o de otras formas. Esto en la pantalla, cómo se logra para poder transmitirlo? Esto sigue siendo, esto sigue siendo para mí como un desafío, ir encontrando formas. Y fue, por ejemplo, las piedras que parecen respirar, fue de casualidad, porque estaba la cámara al lado del Nahuel Huapi filmando naturaleza, ¿no? Y, y de pronto apareció esto. Y yo dije, wow, las piedras respiran. Claro, si las piedras respiran, no respiran de ese modo, o al menos no las vemos de ese modo. Eso se produce por el oleaje y por una cuestión de cómo nada tiene efecto especial en la película. No tiene nada de efecto especial. Es por una cuestión de la lente y del oleaje del lago, que parece que las piedras respiraran. Eh, en un documental, yo creo que hay menos tiempo, en principio, de poder, menos tiempo, me refiero a lo que se le dedica al rodaje, ¿no? También algunas veces menos cabeza para pensar, no porque tengan los documentalistas menos cabeza, sino que uno no se dedica a pensar cómo ilustrar esto en imágenes, transmitir. Y después de esa filmación dijimos, todos los días, 15 minutos, tenemos que poner la cámara en los lugares de filmación y ver qué aparece. Y la verdad es que no apareció, o al menos no lo vi, nada muy especial, nuevo, distinto. Muchas veces son cosas que surgen de la edición, donde a esto se le agrega determinados sonidos que comulgan con la imagen y que no sé qué. No sé, Javier, si contesté tu pregunta, pero me gustaría que Jorge dijera esto del Perimontum y el EPEU, que yo no lo tengo del todo claro. No, no creas que yo lo tengo tan claro tampoco. Ah. Lo que sí, claro, un EPEU es una narración, ¿no? Un perimontum no. ¿Cómo llevas un perimontum a una narración? Una epifanía, cómo narras una epifanía. Y además vuelvo a tu primer comentario de estar y ser un cuerpo. Qué extraordinario lugar es un cuerpo. Hablamos de tecnologías en el siglo XXI, de tecnologías audiovisuales, pero no olfativas, no táctiles. Es decir, qué extraordinario lugar de, de sensaciones, percepciones es un cuerpo. Y lograr estar en un cuerpo, y lograr estar en una hora, y todo eso involucra un perimonto, ¿no? Estar en una ahoridad, digamos, en una estaridad, y a partir de allí estar abierto a las percepciones. Y estar en un presente absoluto, con tu cuerpo y con tus percepciones. Eso después puede tener una narrativa, pero lo que ocurre allí en el plano de las percepciones y que luego es una epifanía o instantáneamente tal vez es una epifanía previo a la narrativa que vos podés hacer después de la epifanía. Es
es a tal punto una particularidad cognitiva desarrollada por la cultura mapuche que nos habla justamente de eso, de una riqueza cognitiva y de una dimensión cognitiva que involucra el cuerpo, las puertas de la percepción, diría William Blake, las puertas de la percepción abiertas, y eso enseñan los maestros mapuche, además de William Blake. Así que no sé, no podría ir más allá, eh, pero me quedo con ese comentario tuyo de que, bueno, que la tecnología es la tecnología, y que se hacen maravillas, pero un cuerpo es el extraordinario lugar del sentir y del ser, ¿no? Cuando uno puede estar ahí. Y el Sí. Perimentum tiene mucho de eso, de un estar cognitivo que excede la narrativa de la razón, o Sí, un modo de la razón. perdona, agrego algo muy rápidamente por qué hice la pregunta, porque en el momento en que tú estabas hablando, cuando introduciste la figura del Pirimontún, es porque hablabas de alguien que dijo, hizo esa reflexión y a partir de eso dijiste, tomamos unos 3 días de pausa y tratamos de mirar las cosas de otra manera. Y estabas hablando de el intento de construir algo, lo llamaste intercultural, ¿no? Como un tratar de mostrar una historia, mostrar en este caso una película, pero no sencillamente con los cánones de los cuales partías tú, sino sencillamente también con las impresiones y con la tradición literaria y narrativa de otro pueblo. Es un desafío muy grande y me parece que hoy lo nombraste porque había un paralelo súper interesante en esto, contarlo como ficción, contarlo como real, pero lo real para otra persona tiene elementos de ficción en otras tradiciones culturales. Me pareció sumamente interesante el paralelo. Era así, pero gracias, creo que sí, que está contestada la respuesta. Gracias. Gracias, Jorge, también. Acá seguro hay más preguntas, consultas. ¿Sí? A ver. Aceptar un poco. Hola, Pablo, ¿me escuchas bien? Creo que sí. Ya. Hola, bueno, muchas gracias por tu presentación hoy día, por la conversación. Gracias también a Adrián. Y bueno, yo quería preguntarte, porque tú tocaste un tema que es muy general, que es respecto de las audiencias. Adrián te preguntó también, y yo quería preguntarte por el ritmo, no solamente del ritmo de cómo trabajaste esta película, sino cómo estás pensando también en seguir trabajando en el ritmo, en este respirar de las piedras, en el sentido de que te metes en una cultura que es muy profunda, pero a la vez tienes audiencias que son muy hiperkinéticas, tienes audiencias apantalladas que van a una velocidad que tal vez es distinta a lo que tú estás planteando. ¿Me entiendes? Sí, estoy pensando. Sí, o sea, bueno, es que estamos en un momento en que es muy difícil captar la concentración de las audiencias. Y con productos lentos pasa mucho con la literatura, yo vengo de la literatura, cuesta enganchar también mucho, sobre todo a los más jóvenes. Eh, entonces, por eso te preguntaba cómo trabajaste el ritmo y cómo estás pensando el ritmo. No tengo una respuesta. ¿Cómo es tu nombre? David. David. Creo que, digamos, viste que a veces uno sabe lo que no hay que hacer o lo que no quiere, pero no sabe tanto lo que quiere o cómo hay que hacerlo. Bueno, yo sé que el ir por el canon no me gusta, no me sirve. Eh, Cuentos de la Tierra, a mucha gente le ha parecido lenta. Yo te diría que la
gente que va al cine abierto, dispuesta a la percepción sensible, y digo cine, ¿viste? También no es lo mismo verla en un televisor grande que verla en un cine. Mirá, yo tuve esta vivencia. Fui hace un tiempito a, a una sala en Neuquén, a una buena sala, esas salas donde se ve grande y se escucha y estás cómodo. Y dije, wow, de verdad nunca la había visto con esa calidad. Y a mí mismo me sorprendió. Entonces, se tienen que dar una serie de cosas, ¿viste? No es solo el ritmo que decidís, sino es dónde se proyecta, a quiénes se le proyecta, si se da el ritual del cine en esa sala con esa gente. Son como bastantes cosas. Yo creo que sigo apostando al cine, ¿no? Y entonces en el cine es posible, es posible un determinado ritmo que no es para hacerse el artista, es para tratar de permitir un tiempo de compenetración emocional, que yo iba a decir las nuevas tecnologías, pero sí, digamos, no es lo mismo ver una película en el celular, porque está Netflix en el celular, ustedes han visto, la gente ve en el celular. Entonces, no se puede competir, no se puede competir, no hay manera. Bueno, entonces voy a intentar que siga siendo así, que sea para el cine, todavía hay cines en determinadas, yo creo que, por ejemplo, en muchas ciudades de Alemania todavía, bueno, en el mercado común europeo siguen defendiendo su cuota de pantalla del cine europeo en las salas de cine. Eso no se consiguió nunca en Latinoamérica. Pero bueno, a nosotros que nos toca hacer cine, yo seguiré haciendo cine. ¿Y cómo se define el tiempo? Vos sabés que es todo un tema, no es de un director, es junto con el compaginador y con un supervisor y con sonido. Digamos, es mucho el proceso hasta determinar, bueno, son tomas de cuántos minutos. Eh, ¿Cuánto tiene? Por ejemplo, a mí determinado el cine de Kosurov, debo reconocerlo, Kosurov, que no me lo banco sus tiempos, no es un cine para mí. Eh, pero bueno, esto es como cualquier cosa artística, hay determinadas obras que te pegan y hay otras que no, y eso no, está bien que así sea. No me interesa hacer un cine que esté primero en Netflix durante una semana y a la semana siguiente nadie hable más de él. Porque, ¿sabes qué pasa? Lleva demasiado tiempo hacer una película como para, como para que el sustrato sea tan lábil, tan poco interesante. Eso siento. Entonces, creo que mi idea es que apostar al todo, y son muchas las variables, que la gente se aburra, que no la den en el cine, que no te la compre Netflix, pero después tenés algunas ventajas, que es como estar hablando con todos ustedes hoy. Me permito hacer yo una pregunta, Pablo. Sí, claro. Eh, Más que una pregunta es comentarte algo muy, muy lindo que pasó mientras una compañera acá del seminario comentó muy en detalle la película y la vio y nos invitó a una conversación a partir de tu película. Y nos detuvimos así en algunas tomas o escenas
particularmente en varias, pero ahora recuerdo tres, y vos elegís si querés comentar alguna o las tres, porque a nosotros nos dio para conversar mucho. En una es el vientre del guampo, del bote, que parece una ballena, y yo traje allí el relato de la ballena llevando las almas, ¿no? O los pipuyú. No sé si eso vos lo tenías presente o no, si a mí se me apareció la metáfora de la ballena eh, que lleva el espíritu, ¿no? Y que tiene que ver con todo el cuento de la abuela, el niño, el papá. Y en ese mismo cuento del niño y el papá, cuando el niño y el papá le cuenta al niño el cuento para dormir, la toma, lo primero que uno dice está al revés. ¿No? O sea, y acá en un momento dijimos, parece que estuvieran en el regazo de alguien, porque están desde atrás, desde arriba, en vez de frente. Y la otra es que nos pareció bellísimo todo, pero esta particularmente, la relación en espejo, en la ventana cuando se aparece la abuela de la niña, cuando le están enseñando las preposiciones de una manera muy prepotente. Y ahí, y en todo ese lugar, la escuela, la bandera, la argentinización, la fila, las preposiciones prepotentes y la epifanía, ya que usamos esa palabra, de la ventana espejo, de la abuela. Bueno, esas tres tomas, escenas, no sé, si querés comentar algo de eso, para nosotros nos pareció muy poético todo eso. Y vos lo que pasa es que te dedicas a la poesía, Jorge. No, no, pero acá también las compañeras, ¿no? Si querés, compañeras y compañeros, comentar alguna de esas cosas. Sí, lo que tengo para comentar es que yo venía de filmar, bueno, antes la película que comenté, pero antes documentales como muy combativos en lo social, ¿no? Y claro, encaro esta película sobre el mundo mapuche y yo creía que iba a ser más, más, más combativa, social, como dijo Adrián en un momento, los documentales mapuches o de pueblos originarios en general son más combativos, de denunciar el atropello, las matanzas, genocidio. Eh, y con esta película fuimos descubriendo que menos a veces es más, ¿no? Entonces, ese, especialmente ese cuento del, del guampo, del bote, tiene mucha potencia en el espectador, porque es tremendo, ¿no? Digamos, políticamente, digamos, porque uno dice, ¿qué va a pasar con el alma de la abuela? Y lo que representa esa abuela, todos sabemos lo que representa una abuela, ¿no? Todos sabemos, una madre, una abuela, un abuelo, todos hemos tenido, y si no tuvimos, tenemos figuras alguna figura que lo emparenta a la idea de, se pierde, ¿no? Se pierde para mí, me veo yo en el lugar posiblemente de ese niño o del padre que no sabe qué decirle. Y lo que hay acá es alguien que seguramente es una empresa que lucra con eso, que decidió cortar la posibilidad de que ese alma llegue al mar. Me parece que ahí está la fuerza poética, ¿no? En que no habla directamente, pero viene a traer el peso de esos kilos de cemento en cortando esa historia humana. En alguna charla salió el tema, no me acuerdo cuándo, ni me acuerdo muy profundamente, pero me dijeron, pero entonces las represas no hay que, alguien me preguntó, no hay que hacer represas creyendo
que las almas viajan por el río? La verdad me desorientó muchísimo esa pregunta, porque todavía no hay manera científica de demostrar que las almas viajan por el río, ni siquiera sabemos científicamente si existen. Pero si a mí me preguntan, a riesgo de tortura voy a decir que existen las almas. Entonces, si existen, ¿por qué no van a viajar por el río? Ahora, los gobiernos no deben permitir que las represas se instalen en los ríos por las almas. Bueno, también hay otros muchos motivos, ¿no? Pero cuando supe de esa potencia poética, ahí me empecé a animar más a quitar y a transmutar, o sí, en lo poético antes que decir, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando se acerca esta machi, esta abuelita, a hablar en el vidrio? Que claro, es otro el tipo de diálogo que tienen, a diferencia de esa cosa masiva y sistemática de aprendizaje occidental. Que a mí nunca me enseñaron las preposiciones, de hecho, no las sé, eh, pero sí me hacían aprender de memoria, siempre. Entonces dije, qué lindo poder tener una pequeña venganza de la horrible educación escolástica que tuve yo en la primaria y en la secundaria, ¿no? Espantosa, espantosa. Es extraño este ritual de la bandera todos los días de tu vida en la infancia. Eso es algo que acá salió un comentario y que no existe. No existe. Y yo comentaba que este dispositivo de producir argentinitos es eso, es un dispositivo cuasi militar, ¿no? Así, es un régimen de construir argentinidad con preposiciones, con banderas, con rituales de este tipo. Y funciona bastante, creo, ¿eh? Sí, sí. La máquina Yo de estoy, yo argentinito. estoy trabajando, estoy militando bastante en una asociación de la cultura que, que, que- que se instaura muy fuerte con el comienzo de este régimen, que se llama UNIDES con X, ¿no? Unidos o Unidas con X, UNIDES por la cultura. Y los otros días abandoné una discusión con una compañera que dijo, y la hermosa patria en la que vivimos. Yo la verdad es que cada vez me siento más alejado de la idea de patria, ¿no? Este, bueno, me parece que son estas cosas que quedan y que son muy fuertes, aún en el progresismo, ¿cierto? Pregunta más. Pues solo quería preguntar cómo está, o sea, cómo tenés pensado difundir la película y si va a circular en festivales, por ahí en Patagonia o internacionalmente también, o si ya estuvo en algunos festivales. De Alemania. Y Usted- claro, usted- ¿cómo se va a difundir en Alemania? ustedes no tienen, no estudian cine en China, ¿no? ¿Cómo? Estudios Sí, de cine o audiovisual tienen en China. perdón, Pablo, justamente la que te está preguntando estudia muchísimo cine y enseña cine y trabaja cine patagónico latinoamericano. Bueno, Así. entonces pregunto eso para pedir ayuda, porque no sé cómo se va a dar en Europa, porque me agoté de intentos. Eso es terriblemente difícil. Te diría que hoy para el cine latinoamericano es muy difícil. Esta película tiene que encontrar algún canal
alternativo, ¿no? Alguna sala que interese en determinadas ciudades, de cine de arte o de un programador que le interese por particular, porque se dio en algunos festivales, pero eso es siempre muy breve, ¿no? Son unos días y chau. Es una película que necesita comercialización. Digo, ¿por qué comercialización? Porque es la única manera que se dé cuando entra dentro de un determinado mercado, que en este caso puede ser quizás alguna plataforma o algún circuito de salas independientes. Digamos, tiene que encontrar ese costado de la película que todavía no lo encontró. Hola, me llamo Priscila, soy estudiante aquí de la Universidad de Jena y también faço parte de una asociación que se llama Iberoamérica. Todos los años tenemos un festival que se llama Cinco Sentidos y tenemos un ciclo de cine, de películas latinoamericanas y siempre estamos buscando películas para exhibir en nuestro festival. Entonces quizá ahí ya queda la invitación para que podamos hablar, para saber cómo desarrollar esta parcería para traer la película aquí para Alemania. Genial. Y bueno, el teléfono lo pueden tener mío a través de Claudia, de Jorge, por supuesto. Muchas gracias, Pablo. Gracias a Lo vos. que lamentablemente ya tenemos que cerrar aquí también por las imposiciones del edificio, etcétera. Así que con mucha pena creo que tenemos que cerrar aquí. Estábamos ya llegando al final de esta sesión. Y Pablo, estamos re contentes con tu presencia aquí. Creo que todos los que estamos acá y todos los que están acá virtualmente, a los que no vemos, que no vieron la cámara, quedamos fascinados con tu película, desde varios puntos de vista, por supuesto. Y bueno, estamos súper contentos de que a través de Priscila ahora se da esa idea de una continuidad y con Cristina también, así que vamos a procurar a que esto se haga realidad, de que en ese Festival Cinco Sentidos o en otras ocasiones podamos mostrar tu película, la vamos a promover donde podamos y con mucho entusiasmo y mucho placer y amor, porque realmente es una obra increíble, fantástica y te agradecemos muchísimo. Y Adrián. Gracias, Claudia. Ha sido un gusto. Igual, a mí me habían dicho que era hasta mis 3 menos cuarto, es decir, que para mí terminó el tiempo hace rato. Fue un gustazo compartir. Muchas gracias por la invitación. Un gran abrazo a Jorge, que le dije cuando vuelva, pase por Buenos Aires, que me avise para vernos. Y lo mismo a Adrián. Muchísimas gracias, Adri, por la entrevista y a todos los presentes. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Muchas próxima. gracias. Hasta luego. Abrazos enormes. Chao. Chao. Chao.